días a todos. Damos gracias al Señor una vez más de que podemos compartir la palabra de Dios. Les animo a estar buscando el capítulo 4 ya de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Efesios capítulo 4. Vamos a estar en los primeros 6 versículos en esta mañana. Como les decía, damos gracias a Dios de que podemos tener estas herramientas virtuales para poder seguir predicando su palabra, Vamos a leer el texto en esta mañana. Efesios 4, 1 al 6, y después vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude con su sabiduría para compartir su verdad. Dice, comenzando en versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Vamos ahora. Bendito Padre, gracias querido Dios por poder compartir tu palabra en esta mañana. Te ruego, Señor, que me des sabiduría para exponerla con claridad, Señor, a los que la están escuchando. Y también que por medio de tu Espíritu Santo estés obrando en la vida de los oyentes, para que puedan comprender estas tremendas verdades que tenés para compartirnos esta mañana. Te damos gracias y nos encomendamos a vos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Primeros 6 versículos del capítulo 4 de Efesios. Primeros 6 versículos del capítulo 4. Dice, yo pues, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo se pasó todo lo que viene de la carta hasta acá para mostrar en detalle todo lo glorioso que Dios hizo por nosotros. Todos los primeros 3 capítulos de Efesios es para mostrar lo que Dios está haciendo por nosotros, lo que Dios hace por cada persona en este mundo, cómo Dios ha hecho o nos ha dado la oportunidad de ser añadidos a su familia, por medio de ser añadidos a la familia de la iglesia. Y esto que Dios lo ha hecho por su gracia. Eso es lo tremendo, eso es lo más importante. Pablo se tomó toda la mitad de la carta, por decirlo de alguna manera, para explicar este tema, para explicar la profundidad de este tema. Él ahora tomó tiempo para explicar, dio todas las razones, todos los motivos, todos los detalles. Y ahora va a tomar tiempo, en la segunda mitad de la carta, para hacernos un llamado. ¿Y por qué digo hacernos un llamado? Porque Dios va a usar esta carta, y como les decía la semana pasada, usted puede quitar, entre comillas, el título de Efesios y poner el nombre de la iglesia, y poner el nombre de su iglesia, poner el nombre de mi iglesia. Yo puedo poner Iglesia Bautista de, Iglesia Bautista de, Iglesia Bautista de, y aplica, literalmente aplica a nuestras vidas. Él ahora está haciendo un llamado a que vivamos como Dios quiere que vivamos correctamente, Pero mire, lo interesante o lo importante es que Pablo no hace este llamado sin antes, como les decía, haberse tomado el tiempo para explicar claramente todo en cuanto a nuestro fundamento. Para poder vivir de la manera en la que Dios quiere que vivamos. Entonces, Pablo dice, yo pues, preso en el Señor. Vuelvo a repetir la misma idea que estaba en capítulo 3, que dice 3.1,
Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Es la misma idea, yo pues preso en el Señor, la misma idea. Os ruego, acá hay un ruego de parte del apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando, hermanos, amigos, cuando llegamos a entender lo que Dios hizo por nosotros, cuando realmente logramos entender lo que Dios hizo por nosotros, entendemos la tremenda deuda de amor que tenemos para con Dios. Entendemos la tremenda deuda de amor que tenemos para con Cristo. Él hizo algo que nosotros no podíamos hacer. Él hizo algo sobrenatural porque nosotros naturalmente no podíamos hacerlo. Dios hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer para nosotros mismos. Naturalmente, entonces, deberíamos querer servirlo y obedecerlo. Deberíamos querer servirlo y obedecerlo. Y vamos a ir andando en los siguientes versículos, también desmenuzando un poquito esto. En los siguientes capítulos también desmenuzando un poquito esto, y sobre todo en este capítulo 4, lo vamos a tratar este tema, lo vamos a tratar. El hecho de entender quiénes somos, es el fundamento que tenemos para andar en las pisadas de Cristo. Pablo escribió a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios, por su infinita gracia, se acercó a nosotros y proveyó para nosotros un Salvador. Y por medio de ese Salvador hemos sido recreados en Cristo. Somos una nueva criatura. Eso es algo que nosotros, por nosotros mismos, no podíamos hacer. Entonces, cuando entendemos esto, cuando entendemos esta verdad espiritual, esta verdad doctrinal, lo que deberíamos, o cómo deberíamos reaccionar, es siguiendo las pisadas de Jesucristo. Siguiendo las pisadas de Jesucristo. Y es cierto que vamos a batallar con el mundo, vamos a batallar con la carne, vamos a batallar con Satanás, pero la respuesta a cada una de estas batallas debería de ser: de Cristo soy. De Cristo soy. Entonces, cuando en nuestra mente batallamos con nuestra carne, los pecados de nuestra carne, deberíamos decir: de Cristo soy. Cuando batallamos con las tentaciones y los pecados que el mundo nos pone por delante, deberíamos recordar: de Cristo soy. Cuando Satanás obra alrededor de nosotros, mostrándonos el pecado como algo no tan malo, y como a Dios un ser que realmente, no sé si quiere, lo mismo que hizo en el Edén, ¿no? Causó duda. Deberíamos recordar que de Cristo soy. Debería recordar que de Cristo soy. La idea, queridos hermanos, queridos amigos, es que no andamos como es digno. Mire, Pablo dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, no es que andamos como es digno porque, o mejor dicho, para que Dios nos ama. No se puede comprar el favor de Dios. No ando dignamente, no camino en las pisadas de Jesucristo, no obedezco lo que la Biblia dice para que Dios me ame. Justamente es todo lo contrario. Él nos ama a pesar de que nosotros no caminamos como Él quiere que caminemos. Nos ama a pesar de que nosotros no le obedecemos. Nos ama a pesar de que nosotros le rechazamos. La Biblia dice que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, es claro, ¿no? En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Entonces,
Él de por sí nos ama, porque Él nos creó. Él me formó en el vientre de mi madre, dice la palabra de Dios en el libro de Salmos. Entonces, el andar con dignidad no está motivado en ganarme el favor de Dios. Está motivado en realmente ser agradecido a Dios por lo que Él ha hecho por mí. Ser agradecido a Dios por lo que Él ha hecho por mí. Esa realmente es la verdadera motivación que tengo como hijo de Dios y como discípulo de Jesucristo. No andamos como es digno para que Dios nos ame, sino debido a que Él nos ama. Tenga esto en mente, tengamos esto en mente. No andamos como es digno para que Dios nos ame, sino a causa de que Dios nos ama, o porque Dios nos ama. Cada hijo de Dios, tiene a través del Espíritu Santo morando a Cristo en él. Tiene morando a Cristo en él. Y mire, acompáñenme a Salmos 89. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Hoy vamos a movernos un poquito en la Escritura. Salmos 89, 27. Salmos 89, 27. Mire, dice Salmos 89, 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, tenemos en nosotros, y Pablo lo mencionaba, ¿no? Habita la plenitud de la deidad en nosotros. Tenemos a Cristo morando por medio del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que pensar en estas cosas. Dios ha depositado el tesoro precioso, como dice Pablo a los Corintios, en esta envoltura de barro, en esta envoltura frágil, en esta envoltura perecedera. Debemos andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados, no para que ganemos el favor de Dios, sino a causa de que Él nos ha favorecido inmerecidamente. Sigue diciendo, versículos 2 y 3. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y acá entramos en un terreno en donde todos generalmente luchamos más, donde todos generalmente batallamos más. Humildad, mansedumbre, soportar, paciencia. Es interesante todas las palabras y el orden en el que Pablo las ha puesto, en la forma en la que él escribió. Humildad y mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre. Un andar digno delante de Dios está marcado por la humildad y la mansedumbre. No con un deseo insistente de defender, bueno, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo voy a hacer. Yo controlo mi vida, esta es mi vida y yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Eso no tiene nada que ver con la humildad. Eso tiene que ver con el orgullo, no con mi vida no es mía. Tenemos que recordar que mi vida, o debo recordar que mi vida no es mía. Es interesante pensar también en él. Mire, previo al ser más poderoso que ha existido sobre la tierra y más humilde que ha existido sobre la tierra, el concepto de humildad estaba asociado de una mala manera. Hoy en día, en el mundo, una persona humilde, una persona mansa, es considerada o mal vista. Alguien que se humilla, alguien que es manso, alguien que no se exalta, alguien que no se irrita, es considerado como alguien. Y justamente es una de las características que los creyentes deben tener. Generalmente, no, que el otro sea humilde.
el otro se humille, el otro sea manso. Esa es una de las cosas que generalmente pensamos. Mire, acompáñenme a Filipenses, capítulo 2. Es la carta que vamos a compartir más adelante. Filipenses, capítulo 2, los primeros 10 versículos. La mente de un creyente, la mente de un discípulo de Jesucristo se está transformando cada día. Pablo escribió a los Corintios y dice, tenemos la mente de Cristo. Mire, Filipenses, capítulo 2, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, les escribe Pablo a los Filipenses, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. La misma idea que vamos a compartir hoy en la carta, acá en capítulo 4. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto no nos sale naturalmente a nosotros. No me sale naturalmente decir, bueno, él está sobre mí, él es superior a mí. No, acá te mando soy yo soy superior. ¿Vos no me vas a decir a mí qué hacer? Todos somos así. En nuestras relaciones interpersonales, cuando nosotros creemos que sabemos más o creemos, ¿qué me viene a decir esto? ¿Qué sabe? No tiene idea. Que no me diga. Esa no es la actitud de un creyente. O no debería ser la actitud de un creyente. Dice, considerando o estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando, versículo 4, Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Otra cosa, ¿no sale natural esto? No nos sale natural esto. No, yo me cuido lo mío, ¿viejo? Vos, problema tuyo. Este mundo tiene esa idea, es sálvese el que pueda. No pensamos en la necesidad del otro, no ponemos o no nos ponemos en el lugar del otro. Ni siquiera cuando hay un altercado entre nosotros, nos plantamos en nuestro lugar, preparamos nuestras barricadas, armamos nuestras trincheras, ponemos las armas y comienza la batalla. En ningún lugar, o generalmente, mejor dicho, no decimos, bueno, a ver, voy a ponerme en el lugar del otro. A ver, ¿por qué viene con este planteamiento? No pensamos en el otro, siempre pensamos en nosotros mismos. Somos egoístas por naturaleza. Nuestra carne es una carne egoísta. Haya pues, mire, versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Este mismo sentir, esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Dice, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrar. No hay ninguna persona sobre este mundo que haya tenido más derecho de aferrarse a su deidad que nuestro Salvador. Y él se despojó de su deidad. Él tenía toda la autoridad para no ir a la cruz si no quería. Pero él fue a la cruz a causa de mí y de usted, de cada uno de nosotros. El cual, dice el versículo 6, como les decía, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, servidumbre, una deidad, el Dios vivo y verdadero en su trono, se despojó de su deidad y vino a ser igual que nosotros. Y estando en la condición de hombre, otra vez más humillación, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Recuerdan el Getsemaní? Jesucristo orando y diciendo, Padre,
parta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se humilló por usted y por mí, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esta es la actitud que deberíamos tener nosotros que nos hacemos llamar cristianos. Nos ponemos un rótulo, ponemos un pescadito en el auto, o andamos con remeras que dicen I love Jesus, o te amo Jesús, Juan 3:16. Rótulos nos ponemos, a veces tenemos tantas cosas colgadas que nos anuncian como cristianos, pero nuestra vida, nuestro testimonio, anuncia todo lo contrario. Mi manera de vivir anuncia todo lo contrario. Muchas veces, si usted, pensemos en esto, si usted, es una ilustración que tiene, si usted ve esas fotos que a veces ponen en los restaurantes, unas cosas jugosas, así, y vos entrás al restaurante y pedís lo mismo. Es una cosita así, chiquitita. ¿Qué decir de un lugar así? ¿Que son qué? Estafadores, te están estafando. Nos quejamos de ese tipo de cosas. Y nosotros somos estafadores espirituales muchas veces, porque anunciamos una cosa, pero vivimos otra totalmente diferente. No vivimos como Cristo, no procuramos vivir como Cristo por la gracia de Dios. Si nosotros batallamos o hacemos este esfuerzo de manera personal o individual en nuestra carne, vamos a perder batalla tras batalla, tras batalla, tras batalla. Solo por el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y por medio del Espíritu Santo obrando con la verdad. Dice la palabra de Dios que Él nos guiará a toda verdad. Este es el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Él es el que nos va a fortalecer. Él es el que nos va a dar ánimo para vivir de la manera en la que debemos vivir. Y es quien nos va a dar la fuerza, el poder, como decía capítulo 3, dice que Él es poderoso, versículo 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. El poder del Espíritu Santo está obrando a través de nosotros y Él es el que nos ayuda a ganar más batallas contra nosotros mismos, contra nuestra carne, de las que vamos perdiendo. Cada día vamos creciendo. Porque Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero volvamos al texto. Humildad y mansedumbre. Después dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Esta es la parte más fácil para todos los creyentes, ¿no? No es la parte más fácil. Justamente, Pablo lo escribe guiado por el Señor, porque es la parte que más nos cuesta. Soportar al otro. Soportar al otro. Que el otro piensa diferente, vive diferente, tiene puntos de vista diferentes. Hay hermanos que son más fáciles usted me puede decir, pastor, hay hermanos que son más fáciles de soportar que otros. Sí. También puede decir, usted, pastor, a veces es bastante difícil de soportar. Sí. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que soportarnos con paciencia. ¿Sabe cómo se consigue la paciencia? La Biblia dice que a través de las dificultades, a través de las luchas, uno aprende a ser paciente y esperar en el Señor. Para poder soportar con paciencia a un hermano y aprender a soportar con paciencia, eso va a pasar tiempo y a través de nuestras diferencias, aprender a soportar. Es interesante que la palabra de Dios también dice que Dios no nos va a poner sobre nosotros una prueba más grande de la que nosotros podamos soportar. ¿Y por qué la podemos soportar esa prueba? De nuevo, por lo mismo, por el poder que opera en nosotros por medio del Espíritu Santo. Dice, soportando con paciencia los unos a los otros. Necesitamos esto, hermano.
Necesitamos esto para que realmente la familia de Dios sea edificada. Muchas veces necesitamos que ocurran diferencias entre nosotros para que las personas de la familia de Dios no obren en contra del propósito de Dios, sino conforme al propósito de Dios. ¿Se entiende la diferencia? ¿Me explico? Las dificultades entre nosotros, las diferencias entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo, son necesarias para que no obremos en contra de la voluntad de Dios, en contra del propósito de Dios, sino a favor del propósito de Dios. Solícitos, dice versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esta actitud humilde y compasiva del uno con el otro, del uno hacia el otro, se cumple solamente a través de la unidad en el espíritu. Miren, lo que Pablo dice, o lo que Dios pide a través del apóstol Pablo, no es que nosotros hagamos la unidad. Nosotros no hacemos la unidad. Él nos manda a guardar la unidad, a mantener la unidad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo no estoy para crear la unidad en el cuerpo de Cristo. Él crea la unidad a través de su Espíritu Santo. Yo debo mantener la unidad. Debo mantener esta unidad en el Espíritu. Esta unidad es una unidad espiritual. No es una unidad estructural. De hecho, hoy en día, y con todas las dificultades que produce esta pandemia a nivel global, las iglesias están bastante desestructuradas y cada vez más desestructuradas. Entonces podríamos decir que no estamos guardando la unidad de la fe. Sí la estamos guardando. Las estructuras no necesariamente nos hacen estar unánimes. Las estructuras no necesariamente hacen que estemos guardando la unidad de la fe. Es una unidad espiritual, no de cierta denominación. No de cierta denominación. No es que todos debemos estar bajo una misma denominación. No es que todos debemos estar bajo un mismo líder humano. No está diciendo eso. Mire, le voy a leer algo que Charles Spurgeon escribió. Podemos entender, dice Charles Spurgeon, esto escribió hace muchos años. Podemos entender esta unidad del espíritu al entender lo que no es. Spurgeon dijo, no dice el esforzarse en mantener la unidad de la maldad, la unidad de la superstición, la unidad de la tiranía. No dice esforzándose en mantener el orden eclesiástico para centralizar. No dice esforzarse para mantener la uniformidad. Generalmente cuando buscamos una uniformidad estructural, eso empieza a atentar contra la unidad espiritual. Muchas veces el problema es que nos enfocamos tanto en las estructuras que nos terminamos alejando de la doctrina. Nos enfocamos tanto en las prácticas que nos terminamos diciendo que tal práctica es una doctrina bíblica. Y es una práctica. Ah, pero si no vienen todos de corbata el domingo a la iglesia, que no viene de corbata el domingo es un pecador. Todos tienen que estar con corbata para que tengamos unidad espiritual. No. Esto es una preferencia. Yo prefiero, a mí me gusta vestirme de esta manera. Prefiero que el predicador tenga cierta presencia cuando está compartiendo la palabra de Dios, porque es un embajador de Cristo. Los embajadores, cuando van a una reunión de un dignatario, no van de bermuda, bota y musculosa. Guardan ciertos protocolos, guardan cierta imagen, por una señal de respeto. Entonces estamos siendo embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Pero no quiere decir que usted, si no tiene una corbata, no puede venir a la iglesia. Si usted no tiene una camisa de tal color, no puede venir a la iglesia. Si usted tiene una corbata rayada, no. La camisa tiene que ser blanca. La corbata no puede tener dibujitos. No, no dice. Las estructuras generalmente o las prácticas, cuando se transforman o adquieren el poder, entre comillas, de casi una doctrina, dañan al cuerpo de Cristo. Porque en vez de causar unidad, lo único que causan es división. Tal práctica o tal otra práctica. Nosotros lo hacemos así. Nosotros lo hacemos de esta manera. No hay que reunirse 2 veces, pastor. A la mañana el estudio bíblico y a la noche el sermón principal. Y si no lo haces así, está mal. Si usted puede probarme con la Biblia que eso es así, bueno, bárbaro. Nosotros vamos a hacerlo, porque la Biblia lo dice. Pero no hay ningún lugar en la Biblia que diga ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas lo único que hace es causar división. Spurgeon dijo también, no es una cosa deseable que todas las iglesias se fusionen para ser una, ya que la fusión completa de todas las iglesias es una corporación eclesiástica. Inevitablemente produciría otra forma de papado, ya que la historia nos enseña que grandes cuerpos eclesiásticos crecen de una manera más o menos corrupta, mientras sigue su curso. Grandes corporaciones espirituales son como un todo. Hay tiranía, hay abuso, y solo es cuestión de tiempo para que se quiebre en pedazos. Las iglesias son locales. Cada iglesia es local e independiente y guarda la unidad de la fe. Cooperamos con otros hermanos de otras iglesias, pero no se trata de una estructura eclesiástica. No se trata de formar un grupo de iglesias a partir de la iglesia en la que soy pastor ahora y crear una serie de iglesias y terminar siendo el Papa Bautista, ¿no? No se trata de eso. Se trata de que soy el pastor de la iglesia que pastoreo y voy a formar como pastor a los líderes que después van a continuar con esta tarea. ¿Cómo voy a poder hacer eso? ¿Cómo la iglesia va a poder cumplir su propósito, que es glorificar a Dios a través de la evangelización de las personas en Cristo? Porque están unidos espiritualmente. ¿Cómo se van a poder edificar unos a otros? Porque están unidos espiritualmente. ¿Cómo vamos a poder preparar a los líderes de la siguiente generación? Porque estamos unidos espiritualmente en Cristo. Estamos confiados de que esta unidad, se encuentra en Cristo. No en estructuras, no en normas, no en reglas, sino en Cristo y en su palabra. Queremos la verdadera unidad del Espíritu, y esa unidad espiritual va a venir a través de que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo no va a venir porque nos caiga alguna cosa rara desde el cielo y nos dé como una chiripiorca o algo así, no sé qué. No, va a venir a raíz de que pasemos mucho tiempo conociendo a nuestro Señor y Salvador, orando y pidiendo la sabiduría de lo alto. Realmente ahí vamos a disfrutar de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículos 4 al 6 y voy terminando. Dice la palabra de Dios, versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, ahora lo que Pablo está describiendo son los factores que producen la verdadera unidad en la iglesia. Estos son los factores. Veamos cuáles son. Primero, dice un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Un cuerpo. ¿Cuál es este cuerpo? La iglesia de Pilar, la iglesia de Bunquillo, la iglesia de Don Torcuato, la iglesia de Buenos. ¿Cuál es el cuerpo? ¿Cuál de ellos es el cuerpo que es el verdadero? El cuerpo de Cristo. Todos los creyentes
La iglesia de Cristo, ese es el cuerpo, ese es el solo cuerpo, un solo cuerpo. Desde que comenzó la iglesia hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia, hay un solo cuerpo. Este cuerpo también es llamado la iglesia invisible o la iglesia universal. Pero no tiene que ver con denominaciones, no tiene que ver con denominaciones, tiene que ver con verdaderos creyentes que están siempre visibles. ¿Y dónde están esos verdaderos creyentes siempre visibles? Generalmente reunidos en una congregación local, en una iglesia local. ¿Y para qué se reúnen en una iglesia local? Como dice Hebreos, mira, acompáñenme a Hebreos capítulo 10. Acompáñenme a Hebreos capítulo 10. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10. Versículo 23. 10, 23. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, no podemos congregarnos presencialmente, pero usted en esta mañana tiene la oportunidad de estar, aunque sea de manera virtual, del otro lado. La pregunta es, ¿usted tomó tiempo para levantarse esta mañana temprano como si fuera a venir al edificio de la iglesia? ¿Y se preparó para adorar a Dios como si fuera a venir al edificio de la iglesia? ¿O está tapado con 10 colchas en su cama, durmiendo a esta hora, y va a ver esta prédica quizás esta tarde, quizás mañana? ¿Cuándo va a ver? ¿Está ahora del otro lado, escuchando la palabra de Dios? ¿O quizás el lunes o el martes la ve? ¿Cómo va a estimular el amor y las buenas obras a sus hermanos de su iglesia local si usted no se contacta? No lo podés, no los veo, pastor, no puedo ir el domingo, no sé cómo están. ¿Le mandaste mensajes a tus hermanos de la iglesia? Miren, hay tantas herramientas. Esto no es solamente para jugar en las redes sociales, no solamente para tener jueguitos. Lo importante es que use las redes sociales para que realmente pueda ser de bendición a otros, que realmente pueda ser de bendición a otros. Este cuerpo visible, solo se manifiesta, en el buen sentido de la palabra, a través de que nosotros vivimos como verdaderos discípulos de Jesucristo, que nos preocupamos los unos por los otros, que realmente mostramos el amor de Cristo que Jesucristo pidió en Mateo capítulo 22. Dice ahí la palabra de Dios que Jesucristo dijo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto se hace visible a través de la iglesia local. Dice, entonces, un cuerpo, un espíritu. Un espíritu. ¿Qué es el espíritu que nos une a todos los creyentes? El Espíritu Santo que habita en nosotros. El que bautiza a cada creyente en un mismo cuerpo. El que une a cada creyente en un mismo cuerpo. Este es el único espíritu que nos hace ser uno. El Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Una misma esperanza. Una misma esperanza de vuestra vocación o un mismo llamamiento. ¿A qué hemos sido llamados los creyentes? ¿A ser los mejores atletas, los mejores profesionales, los mejores doctores? No. Eso también glorifica a Dios, porque nosotros buscamos hacerlo de manera excelente para dar la gloria a Dios. O buscamos hacerlo de manera excelente para darnos gloria a nosotros mismos. Hemos sido sacados de este mundo. ¿Sabe que usted ya no pertenece al mundo?
Dice la palabra de Dios que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No pertenezco al mundo. Cristo me rescató del mundo, me sacó del mundo y me llamó a glorificarle a Él. Lo acabo de mencionar recién. ¿Cómo lo voy a glorificar? Compartiendo la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo con las personas que no lo conocen. Edificando a mis hermanos del cuerpo de Cristo y siendo parte de la preparación de los líderes de la siguiente generación. Ese es mi llamamiento. Ese es mi llamamiento. Y la esperanza que tenemos es que Cristo viene pronto. Y hasta que Él venga, yo voy a procurar glorificarlo en mi vida. De esta manera, buscando dar la gloria a Dios. Buscando darle la gloria a Dios. No dándome la gloria a mí. Yo no soy nada y no merezco nada. Dios debe ser glorificado. Un Señor, dice. Un Señor. Versículo 5. Un Señor. ¿Quién es este Señor? El Señor Pablo, el Señor Raúl, el Señor Pedro, el Señor Juan. No, el Señor Jesucristo. Un Señor. O sea, Jesucristo, el único que tiene señorío por sobre todas las cosas en este mundo, es Jesucristo. Es Jesucristo, porque Él tiene el poder. Jesucristo mismo dijo en Mateo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el Señor en los cielos y Él es el Señor en la tierra. Dios el Padre le dio toda potestad. Y con esa potestad nosotros somos enviados a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Los discípulos de Jesucristo somos hacedores de discípulos. Hemos sido encomendados por el Padre a través del Hijo y con el poder del Espíritu Santo a que hagamos discípulos. Un solo Señor. Esto realmente da unidad a la iglesia. Tenemos un solo Señor. Yo no soy la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Una sola fe. Una sola fe. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta palabra, una sola fe, tiene que ver o tiene la idea de un sistema de creencias. ¿Dónde está nuestro sistema de creencias? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Mire, esta es mi fe. Aquí está mi fe. ¿En qué está fundamentada mi fe? Esta es mi fe. Mi confianza está en Cristo por lo que conozco de Él. Una sola fe. No hay muchas fes. Muchas fees. Hay una sola fe. La fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesucristo, la fe en la doctrina de los apóstoles, la fe en toda la Escritura de Dios, porque ahí es donde se fundamenta nuestra fe. Ahí es donde se fundamenta nuestra fe. El problema es cuando la doctrina de los apóstoles, como decía el libro de los Hechos, empieza a ser negada o empieza a ser recortada o empieza a ser esto sí, esto me gusta, esto no me gusta, esto sí, no sé, bueno, vamos a ver. Es cuando empezamos a negar la fe. Y cuando negamos la fe, esto se convierte en errores doctrinales, esto se convierte en falsas doctrinas y esto provoca la desunión en la fe. Porque en vez de tener una misma fe, ponemos nuestra fe y confianza en diferentes cosas. Cada uno pone su fe en lo que quiere poner y no en Cristo Jesús. Y no en Cristo Jesús. Un bautismo. Una fe, un bautismo. Un bautismo. Mire, el bautismo del Espíritu Santo es la primera realidad espiritual que sucede en la vida de un creyente. Somos bautizados en el Espíritu Santo en el momento en el que recibimos a Jesucristo.
Somos completamente sumergidos o cubiertos por el Espíritu Santo. Es por eso que estamos en Cristo. Estamos completamente sumergidos en Cristo, bautizados. Eso es lo que significa la palabra. Pero además, hay un símbolo de esta realidad espiritual interna, que es el bautismo por agua. ¿Qué es el bautismo por agua? Que lo celebramos en el río, en una pileta, en un bautisterio, donde sea. Es un testimonio público es el testimonio público de una verdad espiritual que está sucediendo dentro nuestro. Este bautismo es uno solo. Hay un solo bautismo que representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Inmersión. No aspersión, no afusión. Eso no son métodos. Eso no significa bautismo. Aunque se les llama bautismo, y hay denominaciones que lo usan. El bautismo es el que la Biblia enseña. El que los creyentes neotestamentarios de la iglesia practicaron, dando un testimonio público de su identificación con Jesucristo. Termina diciendo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Se refiere a la paternidad de Dios en cuanto a los creyentes. Yo no tengo muchos padres espirituales, tengo un solo Padre. Dios no es Padre de los no creyentes. Dios es Padre de los creyentes. ¿De dónde saca esto? Vamos al Evangelio de Juan. Acompáñenme al Evangelio de Juan. Capítulo 8, miren. Juan capítulo 8. ¿Estoy bien? Estoy equivocado. Bueno, estoy equivocado. Sí, bien dice. Capítulo 8. Versículo, no me falta la memoria todavía. Versículo 43, mire, 8:43. Jesucristo les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, hay hijos de Dios, hijos del diablo. Cuando creemos la verdad de Jesucristo, cambiamos de familia. Dejamos de pertenecer a la familia del diablo y pertenecemos o empezamos a pertenecer a la familia de Dios. Dios pasa a ser nuestro Padre. Él siempre es el hacedor. Él me hizo. Él siempre es Señor de todas las cosas. Pero mi relación con Dios cambia porque ahora es mi Padre. Un solo Dios y Padre de todos los creyentes. Y Padre de todos los creyentes. Y volviendo ahí a Efesios capítulo 4, dice, el cual es sobre todos, señorío, por todos, está a nuestro favor. Pablo escribió en Romanos, si Dios es por nosotros, está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mire, esto es lo más precioso, y está en todos. Y está en todos. Como lo compartía la semana pasada y lo vuelvo a compartir con esto cierto. Lo maravilloso de vivir en Cristo o de haber sido perdonado de mis pecados no es que Dios me vaya a llevar al cielo. Eso sí es maravilloso. Pero lo más maravilloso, el milagro más grande que está ocurriendo en mi vida, es que Dios decidió venir a vivir en mí. A mí me conmueve eso.
Dios decidió venir a vivir en mí. Él está en mí. He sido regenerado, le pertenezco, soy parte de Él y Él está en mí. Realmente eso hace toda la diferencia. Eso hace toda la diferencia. Quiero dejarles una pregunta para terminar. Si usted que me está escuchando del otro lado es un hijo de Dios, es un hijo de Dios, es parte de la iglesia de Cristo y está congregándose en alguna iglesia local. A la luz de lo que hemos compartido en esta mañana, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Sería bueno pensar y replantear, ¿realmente estoy caminando como un verdadero discípulo de Jesucristo? ¿Estoy mostrando, dando un testimonio público de que soy un discípulo fiel de Jesucristo? ¿Estoy buscando por medio de la palabra de Dios y orando, pidiendo al Espíritu Santo que me ayude a andar en santidad para mostrar amor a mis hermanos, para procurar solícitamente guardar la unidad de la fe, para procurar la extensión del reino de Cristo a través de la predicación del Evangelio, para edificar la vida de mis hermanos? ¿Estoy viviendo como un verdadero discípulo de Jesucristo, como un buen discípulo de Jesucristo? Si lo estás haciendo en tus fuerzas, te aseguro que vas a fracasar. Yo lo he hecho en mis fuerzas y he fracasado. Y solamente por la gracia de Dios y con el poder del Espíritu Santo obrando a través de tu vida y de mi vida, es que vamos a poder vivir como verdaderos discípulos de Jesucristo, como buenos discípulos de Jesucristo. Capaz que estás escuchándome del otro lado y no tengo ni idea de lo que está diciendo este hombre. No entiendo lo que dice. ¿De qué me está hablando? ¿Qué fe? ¿Qué unidad? ¿Qué Señor? ¿Qué pecado? Si nunca escuchaste hablar de Cristo, o es la primera vez que estás escuchando hablar de Cristo, quiero animarte a que busques más sobre Jesucristo. Si realmente querés encontrar paz, querés encontrar una nueva vida, eso es lo que Jesucristo nos da. Nos da una nueva vida. Te animo a que busques conocer a Jesucristo. Que busques conocer a Jesucristo. Queremos ayudarte a que puedas conocer a Jesucristo. Y que puedas entender, como yo entendí un día, de que la manera en la que yo vivía desagradaba a Dios y ofendía la santidad de Dios. Y cuando comprendí eso, porque el Espíritu Santo estaba obrando en mi vida, me arrepentí de mis pecados y le pedí a Jesucristo que me perdonara y que viniera a vivir en mí. Y a partir de ese día, Dios empezó a hacer transformaciones en mi vida. Y no es que sea perfecto, pero Él cada día me ayuda a que yo pueda ser un poquito más parecido a Jesucristo. Te animo, si tenés preguntas, tenés dudas, por favor, no dudes en contactarnos. Al final de esta prédica van a aparecer la información de contacto. Queremos ayudarte a que puedas conocer estas verdades, para que tengas la oportunidad de conocer verdaderamente a Jesucristo. Y si sos un hijo de Dios, un discípulo de Jesucristo, y no estás siendo un buen discípulo, queremos ayudarte. Queremos orar por vos y ayudarte a caminar como un verdadero discípulo de Jesucristo. Ahí está, nuestras líneas de contacto, las redes por las que nos puedes contactar, queremos ayudarte a eso. Quiero orar por vos en esta mañana, que estás del otro lado, para que realmente el Señor te ayude a vivir para su gloria. Que el Señor te ayude y me ayude a vivir para su gloria. Vamos ahora. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por haber podido compartir tu palabra. Te ruego, Dios, si algo faltó del mensaje, que vos lo completes a través del repaso
de los oyentes en tu palabra. Te doy gracias una vez más por este privilegio y te encomiendo la vida de cada oyente en tus manos para que les muestres tu verdad por medio de tu. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.